Bien, continuamos con esta parte 2 y analicemos un poco el parámetro talla-edad. Y vamos a tener que hay ciertos límites para evaluar la talla-edad y para la talla-edad hasta los 5 años vamos a utilizar las medidas de la OMS. Yo les voy a decir cuáles son. Y para las talla-edad de 5 a 10 años se utilizan percentiles que están acá, que corresponden a las tablas de NSHS. Existe una norma que las voy a dejar, que tiene todas estas cartillitas que ustedes ven acá. Estas son las cartillas a través de las cuales nosotros medimos la talla y la edad, ¿ya? Esto se hace con una regla, ¿no es cierto? Vamos a ver si les puedo hacer un ejemplo para que lo tengan claro. Por ejemplo, si yo digo que la talla mide 80 centímetros, estaría aquí, ¿cierto? Ahí, 80 centímetros y tiene 1 año. Por lo tanto, lo que yo voy a hacer es hacer una línea imaginaria hasta que se crucen ambas líneas, ¿ya? Y donde se cruzan las líneas es la talla que yo voy a tener. Ahora, todo lo que quede, a ver, déjenme ver si puedo, acá. Todo lo que quede en este espacio, digamos, entre las dos líneas rojas, ¿ya? Es lo que nosotros vamos a hablar como normal. O sea, está entre menos más 1, si ustedes se fijan acá, vamos a tener, aquí se alcanza a leer, que dice, aquí está la normalidad, ¿ya? Aquí está menos 1, y aquí está el más 1. Por lo tanto, lo que nosotros vamos a decir que la normalidad, que es todo lo que queda entre esto de aquí, ¿no es cierto? Todo lo que queda entre las dos líneas rojas está entre más 1 y menos 1 y se considera normal, ¿ya? Esto es importante que lo aprendamos ahora para que después no tengamos problemas. Eso es normal, ¿de acuerdo? Todo lo que queda entre el menos 1 y el menos 2, y aquí yo me voy a cambiar de color, que sería esta parte de aquí, ¿ya? Todo eso que queda ahí, vamos a ver si lo puedo hacer rojo, ahí. Todo lo que queda entre el menos 1, nuevamente, a ver, menos 1, ¿ya? Aquí ubíquense acá. Y el menos 2 está se considera como menos 1, ¿ya? Esto de aquí corresponde al menos 1, ¿sí? En parámetro. Y todo lo que queda debajo acá, todo lo que queda aquí, ya, se considera como menos 2. Y para arriba ocurre exactamente lo mismo. Aquí va a ser más 1. Claro que aquí va a ser en positivo, ¿no es cierto? Vamos a tener el más 1, perdón. Y todo lo que quede arriba va a ser más 2. ¿De acuerdo? Así se leen las tablas, ¿no es cierto?, ¿cómo se llama esto? Las tablas de peso talla, talla edad o las que ustedes quieran. Entonces, ¿cómo se llama esto? El valor que usted va a tomar de acuerdo a los parámetros que usted va a tener, la cruza entre los dos valores que yo le mostré aquí y ese es el valor que usted va a considerar. En este caso cayó justo en el más 1. Si está justo sobre la línea del más 1, se considera normal. ¿De acuerdo? Ahora, para poder hacer este ejercicio, usted requiere de dos valores, el peso, ¿no es cierto?, y la talla, ¿ya? Porque una vez que usted tenga el peso y la talla, puede evaluar
el peso, la talla y la edad, perdón. Son los 3 parámetros que usted va a necesitar para poder hacer la evaluación, ¿no es cierto?, nutricional. En este caso, usted está combinando la talla y la edad. Por lo tanto, aquí va a tener la talla y acá va a tener la edad. Y ahí usted tiene que fijarse muy bien cuál es la tabla que está leyendo. En general, las tablas celestes son para los niños y las tablas rosadas son para las niñas. ¿De acuerdo? Bien, dicho eso, lo que tenemos que entender es que tenemos talla-edad, ¿no es cierto?, hasta los 5 años, ¿ya? Y vamos a considerar la talla alta mayor a más 2 desviaciones estándar, o sea, cuando sobrepasa la línea negra que está acá, ¿ya? La talla normal se va, y aquí, ojo con esto, la talla normal la vamos a considerar cuando evaluamos solo la talla, entre más 2 y menos 2 desviaciones estándar. O sea, todo lo que quede aquí entre medio va a ser talla normal. Y talla baja se va a considerar bajo los menos 2 desviaciones estándar. En el caso de las percentiles, que los tenemos acá, esta es otra forma de mostrar, digamos, las tablas en desviaciones estándar, ¿no es cierto?, talla, la relación entre la talla y la edad. Entonces acá, por ejemplo, acá se ve más claro. Vamos a anotar. Aquí, por ejemplo, vamos a tener que, tenemos la edad en años, ¿ya? Y aquí están los percentiles. Y los percentiles, lo importante es ver, de acuerdo a la tabla, cuando está ya alta. O sea, todo lo que queda sobre en el percentil 95 o más va a ser talla alta, ¿ya? Si yo, por ejemplo, digo que entre el percentil 25 al 95, o sea, todo esto de aquí hasta aquí, es considerado talla normal, ¿ya? Y si yo digo más acá, que aquí no aparece, pero podría ser aquí, ¿ya? Va a ser considerado como talla baja, porque tiene menos del percentil 5. Esto aparece en unas tablas, ¿no es cierto?, donde usted va a tener la edad y va a tener los percentiles aquí dando vuelta, que lo vamos a ver más adelante cómo se usan las tablas de percentiles, ¿ya? Pero básicamente es importante que usted entienda lo que tiene que ver, lo que tiene que ser capaz de ver al momento de evaluar la talla. Todas estas tablitas que están viendo acá, las pueden tener escritas siempre y cuando entiendan lo que están o interpreten de manera correcta los valores, ¿ya? Porque si ustedes me dicen que tiene una talla alta, pero resulta que no miraron a los papás, no miraron que el niño a lo mejor es deportista, que tiene, ¿no es cierto?, una masa muscular más importante, no me sirve esa interpretación porque en el fondo lo que usted está haciendo es copiar la tabla. ¿Ya? Pero no está interpretando nada. Las tablas le van a ayudar a interpretar, pero siempre y cuando las sepa leer. Ahora, hay una fórmula para calcular la talla final de los niños según la carga genética, que es una forma que de alguna manera nosotros no utilizamos mucho, lo usan más los pediatras, pero puede ser un criterio, ¿no es cierto?, para pronóstico, para ver si es que ese niño va a mantener su talla baja o no. En el caso de la talla de la niña, corresponde a la talla paterna menos 13 más la talla materna dividido por 2, ¿ya? Y en caso del niño, la talla materna más 13 más la talla paterna dividido por 2. Ahora, antes de mandar a un niño al médico porque tiene la talla baja, ¿ya? Hay que tener una buena anamnesis. Recuerden que si ese niño estuvo enfermo por mucho tiempo, lo más probable es que se haya visto, digamos, haya repercutido directamente en la talla que tiene. Si, por ejemplo, sufre de infecciones respiratorias a repetición, lo más probable es que ese niño, ¿no es cierto?, tenga una talla más baja per se porque va a tener mayor carga de enfermedad durante sus años anteriores.
Si, por ejemplo, los dos papás son muy bajitos o hay uno que sufre de enanismo, lo más probable es que la carga genética de ese niño también tenga ese componente. Por lo tanto, es esperable que ese niño tenga una talla más baja. En el caso de la talla alta o baja, como dice la diapositiva, no justificada por talla familiar, ya que no tengamos una clara relación entre eso o no tengamos una clara relación con el peso de nacimiento o con alguna patología importante que sea un enfermo crónico, por ejemplo, de algo, y si lo pesquisamos por primera vez, es importante que lo enviemos a médico para ser evaluado, ¿ya? Y una vez que el médico lo evalúa, hace esta fórmula, ¿no es cierto? Si ve que el niño se escapa mucho de los parámetros normales, lo va a enviar a endocrinología porque puede haber alguna falla endocrinológica que esté dando, ¿no es cierto?, alteraciones en el crecimiento. Las mediciones de peso, ¿ya? Se hace siempre con una balanza adecuada para la edad, ¿ya? Hablamos de balanza cuando son este tipo de equipos, ¿no es cierto? Con los pesos, los tradicionales que se va corriendo, ¿no es cierto? La cosita ahí para poder ir midiendo, eso es una balanza. Las pesas son estas como estas de acá, que son pesas digitales o balanza digital, en realidad la gente lo usa indistinto. Las correctas formas de medir al niño o de pesar al niño es siempre sin ropa ni zapatos, igual que los adultos, ¿ya? Después de los 2 años sí es importante dejarlos, ¿no es cierto?, con algún slip o algún calzoncito que les permita estar más cómodos. Recuerden que después de esa edad empieza el pudor y los niños no quieren desvestirse tan fácil, etcétera, etcétera. En menores de 2 años o hasta 16 kilos, la idea es pesarlos en la balanza para lactantes y dependiendo de la edad, vamos a tener la forma en que lo vamos a poner. Si es un bebé muy pequeñito, lo vamos a poner acostado en la balanza, siempre acompañado de la mamá, nunca dejar a los niños solos en la balanza. Y siempre también con un pañito, digamos, de estos pañales de género para que no esté tan helado y el niño esté un poquito más cómodo. Pero antes de pesar al niño siempre hay que calibrar la balanza y llevar el registro, ¿no es cierto?, de, por ejemplo, si la vamos a calibrar con pañal o sin pañal, eso lo tenemos que determinar. Además, es probable que en el mismo consultorio estas balanzas ya estén calibradas para pesar a los niños con pañal, que aproximadamente pesan entre 90 gramos, una cosa así, ¿ya? 90 miligramos. Y por eso se calibran las balanzas para que no tengamos que descontar el peso del pañal. En el caso de los niños más grandes, que ya se pueden sentar, los podemos pesar sentaditos, ¿no es cierto?, como se ve en la imagen, pero siempre con alguien al lado que esté pendiente por si el niño se mueve o se cae o alguna cosa así, ¿ya? Acá tenemos la balanza para bebés, acá tenemos una báscula, ¿ya? Que es estas con relojito, por eso se llaman báscula. Hay distintos tipos de balanzas, básculas y pesas. Esta es una mecánica, por eso que es báscula. Y esta también es una báscula digital que es para pequeñitos bebés. Las mejores son estas de aquí, que son las que se descalibran menos. Es más fácil volverlas a calibrar. En mayores de 2 años vamos a utilizar la balanza vertical, que es esta de aquí, ¿no es cierto?, con los pies en el centro de la plataforma, ¿ya? Y lo ideal es que el niño para pesarse, se pese mirando hacia la balanza. En lactantes con excesivo temor a la pesa o muy grandes, se puede pesar al niño en brazos del cuidador y después se descuenta, ¿no es cierto?, el peso de la mamá. Hay muchos niños que tienen mucho temor a entregarse, ¿no es cierto?, al control porque son muy regalones o porque no están acostumbrados a que los pesen, o etcétera, etcétera. Y lo que uno hace es pedirle a la mamá que se suba a la balanza primero y después que se suba con el niño y se descuenta el peso de la mamá. Nuevamente hay que calibrar la balanza y ese peso que nosotros encontramos o determinamos lo tenemos que registrar inmediatamente porque si no se nos olvida.
En el caso de la evaluación del peso, en menores de 6 años vamos a utilizar las curvas OMS y las del CDC con las NSHS. Nosotros estamos utilizando en estos momentos las curvas OMS, que eso es lo que dicta el ministerio, que son las que yo les mostré hace un rato atrás. Y lo importante es que en el caso del peso, un cambio de carril siempre va a ser una alerta, ¿ya? Acá tenemos la tabla de interpretación, ya les mostré cómo se va leyendo la tabla, y vamos a tener que la obesidad en el menor del año, menor de un año, y aquí es donde ustedes tienen que poner mucha atención porque aquí se les va a empezar a complejizar, por lo tanto, pongan todas sus antenas. En el menor de un año vamos a considerar el parámetro peso-talla mayor o igual a 2 desviaciones estándar, y esto se lo tienen que saber. El sobrepeso se va a considerar el peso-talla nuevamente entre más una desviación estándar a más 2 desviaciones estándar. La eutrofia se va a considerar como el peso-edad, ojo con esto, peso-edad, entre menos una desviación estándar a más una desviación estándar, que es en el fondo lo que queda al medio, ¿no es cierto?, en la normalidad. El riesgo de desnutrir se considera nuevamente el parámetro peso-edad, entre menos una desviación estándar a menos 2 desviaciones estándar, y la desnutrición con el parámetro peso-edad menor o igual a 2 desviaciones estándar. ¿Por qué esa diferencia? Dirán ustedes. Porque para medir la obesidad y el sobrepeso tenemos que evaluar al niño consigo mismo. ¿Qué quiere decir eso? La armonía entre su peso con su talla, ¿ya? Eso es lo que nosotros vamos a considerar para saber si el niño está obeso o si está sobrepeso. Ahora, en el caso de peso-edad menos 1 o normal, puede ser considerado riesgo de desnutrición o normal según la curva de crecimiento. Aquí entramos con los criterios. ¿Cómo usted va a evaluar esos parámetros? Tiene que ver el panorama completo, ¿de acuerdo? En el caso de peso-talla más 1 o más 2, establece el diagnóstico nutricional independiente de la edad. Aquí no nos vamos a preguntar si es menor de un año, si tiene 2 años, si tiene 10 años, da lo mismo. Peso, talla más 1 o más 2, siempre va a ser obesidad o sobrepeso. Siempre, a toda edad. Si el peso-talla es normal en un menor de un año, el diagnóstico nutricional lo define el peso-edad. ¿Ya? Acuérdense que el peso es el parámetro que se altera más rápidamente cuando hay alguna enfermedad, cuando hay una alteración nutricional importante, etcétera, etcétera. Por lo tanto, como dice ahí, un cambio de carril es siempre una señal de alerta. Y ahí es donde tenemos que tener claridad qué edad tiene el niño que estamos evaluando para saber con qué parámetro nos vamos a quedar. ¿De acuerdo? En el caso de los 5 y los 6 años se usan las curvas CDC o las NSHS, pero también se usan los mismos criterios de desviaciones estándar según la normativa vigente MinSal para facilitar la interpretación y la derivación. Entonces, lo importante acá es que entre el año y los 6 años, siempre el diagnóstico nutricional lo refleja el peso-talla, ¿ya? Sobre el año, lo que vamos a hacer es evaluar al niño consigo mismo y cualquier desviación o alteración en el peso-talla es lo que nos va a mandar el estado nutricional general. ¿De acuerdo? Entonces, para obesidad vamos a tener peso-talla mayor o igual a más 2, desviaciones estándar. Sobrepeso, peso-talla entre más 1 a más 2, desviaciones estándar. Eutrofia, peso-talla entre menos 1 a más 1, que es lo normal, lo que queda, ¿no es cierto?, al medio. Riesgo de desnutrir, peso-talla entre menos 1 a menos 2. Acuérdense que yo eso también se los comenté al comienzo. Y desnutrición, peso-talla, y aquí viene el cambio, peso-talla o talla-edad menor o igual a menos 2 desviaciones estándar.
¿ya? Un niño con una talla baja que no tenga, digamos, a la edad de 1 año, 6 años, quiere decir que ese niño todavía no ha recuperado su talla, por lo tanto, es probable que aunque tenga el peso edad, ¿no es cierto?, como parámetro normal, ese niño tenga una desnutrición o un riesgo de desnutrir de larga data que le impide recuperar esa talla. En general, la talla se recupera cuando los niños recuperan su estado nutricional como normal. Con esto, chiquillos, que es lo más pesado, creo yo, para que lo logren entender, vamos a dar fin a la parte 2. Cualquier duda a mi correo, ustedes ya lo saben, daniela.rafo@upb.cl, y vamos a seguir con el resto de las partes que quedan.